Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Moto con Trip Chagas. Hoy sigo mi ruta desde Lavalle, en la provincia de Mendoza, hacia la ciudad de San Juan. El camino es largo y solitario, en la famosa Ruta Nacional 40. Cruzo extensas planicies áridas, donde las rectas parecen no tener fin. Mientras avanzo por esta ruta interminable, pienso en una conversación que tuve antes de partir de Lavalle, con Walter Romero, un artista que eligió mudarse al campo, a vivir en la comunidad de Jocolí. Walter vive de su arte, carpintería y de lo que la tierra le ofrece. Me contaba que en la vida rural encontró algo que no existe en las ciudades: tiempo. Tiempo para crear, para observar y para vivir sin apuro. Yo soy Walter Romero, de acá de la comunidad de Jocolí. Walter, en tu casa vi una cantidad de pinturas muy bonitas. Cuéntame, ¿pintas desde niño? Sí, básicamente desde siempre me ha gustado siempre, así que un día le encontré la forma de hacer plata y me dediqué a hacerlo. Me gusta que la gente tenga en su casa lo que a mí me gusta hacer, porque más que algo económico, no sé, algo que me gusta a mí, me llena más a mí que lo que le puedo sacar en plata. ¿Y se venden bien los cuadros? Sí, qué sé yo, a ver, yo le pongo un precio simbólico para recuperar muchas veces los materiales que me gasto para comprar otras cosas, porque aparte de dibujar hago carpintería, hago albañilería. Cuéntame sobre tu barrio. Bueno, acá más que nada nosotros estamos en la parte más del campo, acá vivimos 3 familias nomás en esta parte. El barrio lo tenemos a 2 kilómetros, así que estamos acá en la tranquilidad. Sí, yo antes vivía en el centro de Lavalle, acá del Pueblo Grande, y nada, me vine para acá un día por otra necesidad de alquiler, por ejemplo, que estaba muy caro. Averiguando llegué acá, me compré después con el tiempo la casita doble vieja que tengo y desde ahí fui armando mi casa nueva y bueno. Y mi lugar, acá encontré y puedo hacer lo que quiero. No me gusta vivir en un barrio, no me gusta tener límites. ¿Cultivas también el campo? Sí, también hago bueno, antes tenía una huerta más grande y bueno, por otro problema es que se rompió el canal, me la inundó y la perdí, así que ahora hago por fuera y todo lo que se ve acá alrededor. Me gustan mucho las plantas, así que pongo frutales, plantas de flores, plantas ahí hay tomate, por ejemplo. También planto mis ponongos con los que hago macetas. Hago macetas, las dibujo y las vendo como macetas colgantes. Bueno, hago mates, hago de todo lo que le puedo sacar. Cuando tú tienes que ir al médico, ¿a dónde vas? Al hospital del pueblo. Rara vez he ido, creo que una vez acá en 10, 12 años que vivo acá. Una sola vez a la sala, pero por el tema del ciático. Así si no voy, raro que vaya. No soy de los que van al hospital. No, prefiero. Muchos me dicen que está mal, pero muchas veces digo yo, uno se va bien al hospital y vuelve enfermo. Acá a tu casita llegan vinchucas. Sí, suelen haber, que yo le digo chinche. Suelen haber en este tiempo. Yo creo que están metidos en el techo. Siempre iba a estar metido en el techo. En las grietas del techo. Pero no es que sea una infección, siempre aparece alguna que otra. Claro. Como por ahí se me mete una cucaracha y no es porque viva una cucaracha adentro. Claro. ¿Has escuchado tú de la enfermedad de Chagas? Sí. ¿Qué te han dicho? Que es una enfermedad que agranda el corazón. Básicamente. Pero sí, la he sentido muchas veces. Y he escuchado muchas personas que lo han tenido. Ah, sí. ¿Conoces personas que lo han Conozco personas que lo han tenido. Ajá.
por una cuestión de que también siempre uno los ve y yo no veo los veo normal, o sea, no le veo que anden sufriendo. Obviamente, calculo que tendrán sus cuidados, sus controles, pero no. Calculo que será bravo por lo que tiene propaganda y todo eso, pero como te digo, las personas que yo he visto, por lo menos hasta el tiempo que la he visto, no he visto que vivan sufriendo por tener. Te agradezco mucho por tu tiempo. Bueno, no hay problema. Y por enseñarme tu arte y los corongos y todo. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias y sigue adelante. Vale, muchas gracias. Dejo que estas palabras me acompañen mientras sigo avanzando. Hay mucha similitud entre cómo viven las personas en las áreas rurales de América Latina. No sé, como que a veces es difícil explicar ese contraste que hay entre una vida rural que desde afuera podría parecer precaria o que podría parecer desordenada quizá, y la realidad de la tranquilidad, de la paz que uno siente en un contexto rural. La falta de recursos es palpable, sin embargo, no todos los recursos son monetarios. El calor humano que se siente es mucho. Las personas tienen una manera de ser que una vez que uno logra pasar esa barrera de ser una persona nueva, se abren, comparten con uno mucho y inmediatamente se ve esa generosidad que tienen, ese espíritu de dar, ese espíritu de compartir, de ofrecer un mate, de ofrecer agüita, de siéntese, pase, y eso es algo muy bonito que uno siente, pues que le da a uno calor cuando uno trabaja en áreas rurales. A los costados aparecen algunas casitas solitarias. Pero la verdad no hay mucho que ver, así que pongo música en el casco y me dedico a comer kilómetros. Después de varias horas, llego a media agua. Decido parar en el Quincho El Gringo, un restaurante de carretera. El cuerpo me pide descanso y algo frío. Retomo el camino hacia San Juan capital. Allí me espera Silvia, quien me ofrece hospedaje en el departamento de su hija que está de viaje. En el próximo capítulo voy a recorrer la ciudad de San Juan y conocer un tema poco conocido, el triatominismo urbano, o cómo los insectos transmisores del Chagas pueden adaptarse también a vivir en las ciudades. Acompáñame la próxima semana en esta Jaguarundi Moto Adventure para seguir descubriendo las múltiples caras del Chagas y de la vida en el corazón de Argentina.